gripe, se vino la época de la gripe, de las alergias, yo les mencionaba también de la rinitis, y de todos estos puntos queremos hablar con la doctora Esther Amariz Cuevas, que ha venido muy amablemente aquí con nosotros, que ya casi que es también una amiga de la casa. ¿Cómo estás, Estela? Bien, Paulita, muy buenos días. ¿Cómo estás vos? Bueno, se vino, yo por ahora estoy bien, pero se vino esta molestia. Esta semana percibimos también los que vimos en Buenos Aires, ese humo tan molesto que se nos mezcló con el polen, ¿no? Y que nos generaba como un poquito de lágrimas, molestia nasal. Sí, la verdad que el humo, consecuencia de lo que ocurrió en Uruguay, en una línea directa, afectó a Buenos Aires fundamentalmente. Y lo que hace el humo es que el humo es un irritante. Entonces, en aquellas personas que son vulnerables, como por ejemplo las personas alérgicas que tienen un proceso inflamatorio, el humo va a hacer que esa inflamación empeore y van a aparecer síntomas, como muy bien lo dijiste, lagrimeo, picor de ojos, picor de nariz, picor de garganta, tos, disfonía. Y fundamentalmente en los asmáticos, por ejemplo, las personas que tienen como diagnóstico asma, puede aparecer un broncoespasmo. Entonces, lo que se le pide ante ciertas eventualidades, como puede ser, que puede volver a pasar incluso, es que estas personas no dejen de tomar la medicación, porque si no tienen que concurrir a una emergencia. Con cuadros más complejos. Con cuadros más complejos, y ahí obviamente Claro. que van a necesitar oxígeno o en algunas oportunidades algún broncodilatador. Y lo que se le pide es que no salgan a hacer actividad física, que no se abra tanta puerta ni ventana como generalmente pedimos para que se airee, Claro. en este caso evitarlas. Lo que nos pasa, Estela, muchas veces es que mezclamos todo, ¿no? Muchas veces con los síntomas. La Sí. rinitis, la gripe, las alergias, bueno, todo junto. Vamos a ir diferenciándolo un poco para saber cómo actuar en cada uno de estos casos. Primero, háblame un poquito de la rinitis. ¿Cuál Mirá, es la diferencia? Está buenísimo hacer esta diferenciación, porque si no, el paciente tiende inmediatamente a ir a la farmacia O automedicarse, y ¿no? automedicarse. Claro. Y muchas veces también le dan antibiótico y ninguna de las 3 patologías que nombraste necesitan antibióticos. Ok. En el caso de la rinitis, vos tenés una carga genética que viene de tu padre, de tu madre, de tu hermano, de alguien de la familia, más el medio ambiente. El medio ambiente que hoy está sumamente contaminado, estamos hablando del humo, las partículas de diésel, el tabaquismo, la polución. O sea, el escape, el humo que sale del escape de los autos y de los colectivos, todo eso van a hacer que el paciente que tiene esta carga genética y es susceptible aparezcan síntomas. Es una enfermedad crónica de tipo inflamatoria y en el mundo hay cerca de 600 millones de personas que son alérgicas. Los síntomas cardinales son crisis de estornudos, que son en salva, aparecen 10 o 15 estornudos. O sea, como que no parás. No parás, la nariz chorrea, pican los ojos, pica la nariz y hay obstrucción nasal. Esos son los síntomas cardinales de la rinitis alérgica. No te va a dar fiebre a diferencia de las otras. Pero lo que te va a producir esta patología es que va a afectar la calidad de vida. Imagínate Claro. estornudar 15 veces o Eso estar es con la nariz insoportable. tapada. Si estás con la nariz tapada cuando dormís, es muy probable que ronques. Entonces al otro día va a aparecer una garganta seca o una garganta como lijosa, que con el transcurrir de las horas se va a aclarar la voz. En el caso de la rinitis alérgica, tenemos un arsenal terapéutico gigante. Usamos muchos antihistamínicos y usamos el corticoide tópico, que como estamos hablando de los adultos mayores, y la solución salina hipertónica, la podemos dar sin ningún tipo de problemas porque se absorbe a nivel de la nariz. Ahora, si se le indica algún corticoide, tenemos que fijarnos acerca de los efectos adversos y que el adulto mayor, la gran mayoría tienen hipertensión arterial o tienen Claro. alguna otra Puntos que hay patología que tener en cuenta. en la cual tenemos que tener cuidado con Pero respecto a no esta antibióticos, medicación. no estamos hablando de antibióticos. No antibióticos, y ¿sabés que hay que tener cuidado? Con la educación del paciente. El paciente, y en especial el adulto mayor, porque tiene una inmunosenescencia, se deprime el sistema inmunológico, las defensas bajas, no tiene que andar descalzo, no tiene que andar desabrigado, tiene que salir tipo catáfila de cebolla y en todo caso te vas Claro, te vas sacando la sacando ropa durante el capitas. día. Eso ¿Qué pasa es con el importante. humor, con el ánimo? Porque la verdad es que te cambia mucho cuando tenés estos eventos. Sí, sabes que es cierto lo que estás diciendo. El humor, hay mucho desánimo y el humor cambia porque justamente si estornudás 15 veces por día y tenés la nariz tapada, van a aparecer alteraciones cognitivas, que muchos adultos mayores ya pueden tener alteraciones cognitivas. Y esto puede sumar el desgano, muchas veces la frustración inclusive, porque estar con la nariz chorreando no está buena. No tomarlo como algo normal, ¿no? Bueno, viene el invierno y estoy ahí. No convivir con estornudeando y esto, chorreando. no convivir con esto y saber que esto se puede tratar.
Y el adulto mayor también puede tener otro tipo de rinitis. En este momento estamos transitando la rinitis del otoño, pero puede pasarte que tengas rinitis todo el año y ahora estés empeorada. Pero también el adulto mayor consulta porque tiene la rinitis gustatoria. Cuando come la comida muy caliente, la nariz puede chorrear. O hay una rinitis que se da por drogas, entiéndase medicamentos, claro, antihipertensivos, beta bloqueantes, muchas veces hacen que la nariz chorrea. ¿Y qué tratamiento es? ¿Es el mismo que el de la rinitis? Sí, ¿Cuando usamos, es por gusto? Sí, usamos antihistamínicos que son específicamente para esto. ¿Entendés? Y tratar de que no coma la comida tan caliente, de que la comida esté tibia. Pero también al adulto mayor le molesta, y esta es una consulta muy frecuente, la presencia de un moco retronasal, donde el paciente tiene la necesidad de aclarar la voz e inmediatamente tiene la necesidad de carraspera, claro, de carraspear. Pasa que el adulto mayor, y todos vamos a pasar por eso, se empieza a perder la tonicidad de las cuerdas vocales. Entonces no hay tanta fuerza como para poder expulsar, hacer un carraspeo. Claro. Y eso molesta, pero le molesta muchísimo, es una consulta frecuente. La diferencia ahora con el resfrío, Estela, hablamos de la rinitis y sus variadas formas, pero Exacto. ¿cuál es la diferencia con el resfrío? El resfrío es viral. Es un proceso viral, no es bacteriano, no necesita antibiótico y es producido generalmente por el rinovirus, en donde el paciente tiene bloqueo nasal, crisis de estornudo y aparte tiene como unos ojos vidriosos y una ligera febrícula y un ligero malestar. O sea, 37 grados de temperatura, 37, ¿no? Eso sería febrícula. 37,5 sería febrícula. Y generalmente lo que te produce es también durante esos días un decaimiento, pero no dura más de 5 a 7 días. En ese caso, con algún analgésico y algún antihistamínico y alguna solución salina hipertónica, el paciente anda muy bien. Lo que no tiene que hacer es ir a la farmacia y pedir las gotitas. Las gotitas que tienen derivados imidazólicos, que tienen efedrina, que tienen oximetazolina, que inmediatamente van a destapar la nariz, pero van a alterar la mucosa nasal y el paciente va a tener la necesidad de manera más frecuente de ponerse las gotitas. O sea, hay que pasar por ese periodo. Hay que pasar por ese periodo y por ahí la fitoterapia, las cosas naturales andan muy bien, el paciente se tiene que hidratar mucho, tomar mucha agua y también tratar de hacer comidas livianas, no comidas copiosas ni muy condimentadas. ¿Y cuáles serían los tratamientos entonces? Solamente analgésicos y alguna solución salina hipertónica y algún corticoide tópico. ¿Y algún baño de vapor, esos que para, digamos, abrir también las fosas nasales y no tener que tener las gotitas también? Sí, sabes que yo estoy muy a favor, eso se llama fitoterapia y estoy muy a favor, o usar algo que tenga menta y colocarlo a nivel de la nariz. ¿Y son buenas esas pastillitas de menta que se disuelven en el agua? Sí, todo eso suma. ¿Como para respirarlas? Todo eso suma. Sí. Lo que sí que si el o sea, adulto a veces mayor irritan los ojos un poco. Si el adulto mayor vive solo, hay que tener cuidado con el agua la caliente. olla caliente, claro. O sea, el adulto mayor tiene que tener mucho cuidado con la alfombra, con un montón de cosas que uno no se da cuenta y que la tiene en la casa. Y si no tiene olfato, imagínate, prender el gas, olvidarse de que no se apagó la hornalla, puede haber una pérdida de gas y eso puede traer otros problemas. ¿Las alergias o la sinusitis se puede transformar en un resfrío? ¿Hay un pasaje de esto o no? El pasaje es de la rinitis a la rinosinusitis. Vos tenés dos tipos de rinosinusitis. Una alergia nunca va a derivar en un resfrío. Sí, yo soy alérgica y por ahí me resfrío. Sí, podés tener un resfrío. Lo que pasa es que los alérgicos somos muy vulnerables y ahora estamos en la época de las virosis. Entonces, al ser vulnerables y al no tener las defensas totalmente completas, tu sistema inmunológico está marcado, cualquier virus que esté volando me va a elegir a mí porque yo soy la vulnerable. Soy la que voy a tener las defensas bajas y me voy a poder enfermar más seguido. Ahora, si vos tenés una rinitis, es muy probable que pases a una rinosinusitis crónica, que hay que diferenciar la aguda de la crónica. La aguda es infecciosa. Es cuando aparece el dolor de cabeza intenso, te agachás y duele mucho la cabeza y da fiebre. La crónica es un proceso inflamatorio, ya no solo de la mucosa que reviste la nariz, sino también de los senos paranasales. Y ahí aparece ese moco retronasal, aparece moco anterior, aparece tos, aparece halitosis, que es el mal aliento. El mal aliento, y la necesidad, por sobre todas las cosas, de oler. Porque la rinosinusitis crónica, como hay una obstrucción, no pasa el aire, entonces no respiras bien, y tampoco pasan los olores. Entonces el paciente tiene hiposmia. Y trae consecuencias, porque si el adulto mayor vive solo, se puede quemar una comida,
y realmente no sabes por qué era y es porque no Claro. estás oliendo. ¿El mal aliento puede ser síntoma entonces de Sí. alguna de estas enfermedades? El moco da mal aliento. En los chiquitos se ve mucho que las mamás le dicen anda a lavarte los dientes y es casualmente porque ahí tienen olor a moco. Ujú. Por eso nosotros también usamos mucho el olfato, porque a través de acercamos al chiquito y sabemos que es olor a moco. O si aspirás el oído, También lo olés notás. y sabes que hay una pseudomona, hay una bacteria. Nos quedó la gripe ¿te ahora. acordás ¿Es la que más sí? compleja o no? Sí, es la más compleja y más aún, más ahora con el tema de que es imprescindible, como muy bien lo dijiste, la vacunación. La vacunación y la verdad que este año hay muchísima difusión y en especial las edades, obvio, los adultos mayores de 65 años, las gestantes, si la gestante no se vacunó y dio a luz y es puérpera durante los primeros 10 días, se debe vacunar. Los lactantes que tengan entre 6 meses y 24 meses y todas aquellas personas que estén inmunocomprometidas con EPOC, con HIV, con obesidad, con alguna patología asociada. La gripe lo que te va a dar, primero que es producida por un virus que se llama influenza. Y lo que te va a dar la gripe es fiebre alta, de más de 38 grados, mucho dolor de cuerpo, artralgias, que son dolor en las articulaciones, y dolor muscular, que se llama mialgia, dolores en los músculos. Si esto no se resuelve al cabo de 7 a 14 días, que es lo que generalmente dura el virus, puede complicarse y pasar a una neumonía y muchas veces ese paciente necesita, como vos lo dijiste, la hospitalización y algunas veces se cobra vidas. La hospitalización realmente baja mucho las defensas, ¿no? Y genera una Y situación de porque- vulnerabilidad en ese paciente, sobre todo el adulto mayor. Sí, porque como está con la inmunosenescencia, estás en contacto con otras personas y obviamente sos vulnerable y te podés Claro. enfermar y podés adquirir alguna patología intrahospitalaria. Estela, en relación a la gripe, ¿acá sí se necesitan antibióticos o tampoco? Mira, hay un axioma que dice que una gripe o un resfrío se cura con antibiótico a los 7 días y sin antibióticos a la semana. O sea que no necesitas antibiótico excepto que la gripe se complique. Si se complique y estás pasando por una neumonía, ahí seguramente te van a indicar un antibiótico. Si no se complica, ¿cuál sería el tratamiento? Solamente analgésicos, algún antitérmico en el caso de que haya fiebre. La solución salina hipertónica, que es como agua de mar, anda muy bien y es inocua, no te hace para nada mal y actúa al contrario, te hace muy bien porque actúa sobre la primera línea de defensa del sistema respiratorio, que son las cilias del epitelio respiratorio. Nombraste mucho la solución salina. ¿La cubren las obras Sí, sociales? ¿La sí, cubre sí. PAMI? ¿Se cubre? ¿Tiene un Se descuento cubre, importante? Se cubre. ¿Cómo se utiliza? Cuando prescribimos tenemos que pedir por 60 mililitros, porque si le pedís por 100 mililitros no te la cubre. Ok, mira, dato Este- importante para los pacientes también saber, ¿no? Sí. Cuando lo piden con el médico. Me refiero a que no muchas veces se le da la solución salina al paciente. ¿Alivia realmente? Muchísimo, porque como estás obstruido y tenés moco y el moco está paralizado justamente porque las cilias están paralizadas y son la primera línea de defensa, lo que necesitas es que esas cilias se muevan. Entonces, el aire que lleva noxas, que son las partículas extrañas, si hay un buen movimiento de las cilias, hay un buen clearance mucociliar, va a dejar esas cosas extrañas y va a pasar solamente el aire. Y para que no podamos tiene respirar. ningún tipo de antibiótico esa Nada, solución salina, digamos, no nada. perjudica en nada a la Tiene persona. solución salina y tiene xilitol, que el xilitol es una sustancia que evita que se peguen las sustancias Claro. extrañas. Ujú. Y lo que sí tenemos que indicarle cómo aplicarse, que eso también es importante. Claro. Porque muchas veces uno lo hace así a las apuradas. La solución salina viene como lavaje, no es un pulverizador. Hacer lavaje tiene un chorrito. Entonces, si se aplica o se introduce en la fosa nasal, lo que no hay que hacer es dirigirlo hacia el tabique, porque el tabique está irrigado por muchos vasos sanguíneos. Como esto está impulsado por un gas, puede sangrar, el paciente se asusta y deja de usarlo. Entonces siempre el aplicador tiene que ir hacia dentro de la fosa nasal, hacia la oreja o hacia el ojo. Hacer 2 puff puff en cada fosa nasal, sonar 2 puff puff en cada fosa nasal y después llevar el líquido hacia atrás, que lo puede carraspear o lo puede tragar sin ningún tipo de problema varias veces en el día. Perfecto. ¿Cuáles son, porque muchas veces has mencionado, ¿no?, las desventajas de automedicarse y sobre todo tomar antibióticos en momentos donde uno no lo requiere? Pero repasarlo también nos viene bien. Primero que los antibióticos, si no están indicados, vas a crear una resistencia
y en el momento que lo necesiten no va a actuar ese antibiótico. El cuerpo se va a acostumbrar a ese antibiótico. Esa es la primera. Y la segunda es que muchas veces van a la farmacia y el chico de la farmacia no es farmacéutico, entonces le pide algo para ventilarse, para abrirse, para desbloquearse y le dan estas gotitas. El problema de estas gotitas es que lesionan la mucosa, como lo dije anteriormente, pero como la nariz está tan tapada, inmediatamente tiene una droga que actúa como un vasoconstrictor, te abre. Tenés un alivio inmediato. Inmediato, y se fascinan con eso. Claro. Pero lo que pasa es que hacen un círculo vicioso. Vos estás vasodilatada, haces la vasoconstricción, te desbloqueas e inmediatamente te volvés a bloquear. Y eso, a la larga o a la corta, trae problemas y más aún a nivel de la mucosa, pero en los pacientes que son hipertensos. Y te quiero decir, con respecto a la solución salina hipertónica, como es salada, muchas veces los médicos cuestionan, los colegas, y dicen, sí, pero es salada, pero no hay que tragarlo. Claro, claro. Es un lavaje, entonces no va a subir la presión. Nariz, con lo cual lo estás como expulsando rápido. Estás haciendo una toilette, estás limpiando. Estela, muchísimas gracias a vos, Paulita, por haber muchas venido gracias y a tu habernos producción. aclarado.